vamos a hablar de este mundo de los hongos. Para ustedes es, ¿en qué piensan ustedes cuando hablamos de hongos? Sobre todo, o tal vez uno o dos personas nos puede contar una anécdota, pero la condición es que no tiene que ser enfermedad. Bueno, yo creo que justo cuando dio esta charla, lo único que pensé fue enfermedad, antes de que diera el contexto general. Así que fue bastante creativo al terminar toda esta idea de qué pasó. Pero yo creo que pienso en hongo, lo que se me vino primero a la mente era eso, y luego los champiñones. Sí, Muchísimas gracias, Eli. Tal vez Jordan, Alejandro. Tuve una salida de campo súper interesante en la que uno de los guías nos tenía, era en el Yasuní, entonces muchos estábamos llenos de picaduras, ¿no? Y uno de estos guías arrancó, no tengo idea de cómo se llaman estos hongos, pero ellos son similares a unas orejas humanas que crecen en los troncos podridos o que están en proceso de descomposición. Entonces los guías le pelan un poquito al hongo y te dejan pegado el hongo donde te picó un insecto, ¿no? Un mosco. Y es increíble porque nunca había visto un proceso de recuperación tan rápido de una picadura. Entonces nosotros, como estuvimos ahí por meses, después íbamos a buscar salíamos solo con el objetivo de encontrar estos hongos para poder apaciguar las picaduras de los mosquitos. Eso fue algo completamente nuevo que yo hace poco también lo descubrí. Creo que una experiencia en sí ha sido relacionada por mi acercamiento con la naturaleza, pero viéndolos casi siempre los veía de una forma como artística, porque siempre los aprovechaba para tomar fotografías, buscar la mayoría o sea, hay una variedad de estos, entonces siempre era mi interés por encontrar otro diferente y fotografiarlo, y entonces, o sea, era algo espectacular, como tal vez una especie, como llamarlo así, un reino, que está tan, como decir, tan criticado como solo verlo de un aspecto negativo, puede ser tan maravilloso y poder encontrar, no sé, mucha diversidad en ello. Muchas gracias, Alejandro. Chévere, muchas gracias por sus comentarios. Ahora la siguiente pregunta es, ahora que tenemos un poquito más de vista, ¿no es cierto?, sobre los hongos que van un poquito más allá de la enfermedad. La pregunta de cajón es, ¿cómo creen ustedes que los hongos se relacionan a la sustentabilidad, al desarrollo sostenible? A mí lo que se me viene de una a la mente es el tema de bioremediación, ¿no? Justo, pues lo mencionó, acerca de tratamientos para plásticos, derrames petroleros, eso sí son súper interesantes los hongos. Y más que nada esta diferencia de que cualquier proceso físico-químico que nosotros podamos llevar a cabo es artificial, mientras que los hongos se han desarrollado durante miles de años sin ayuda de los humanos y han sabido adaptarse y sobrevivir a increíbles a ecosistemas súper adversos, ¿no? Condiciones súper adversas que los humanos no podríamos. Por ahí me parece que es súper interesante en el tema de sustentabilidad. Muchas gracias, Jordan. Eli. Ujú. Yo recuerdo no haber escuchado nada de hongos. Hasta creo que, como tal, no les había, no había escuchado nada, así que en realidad tampoco. O sea, jamás me había puesto como a pensar que es posible explicar un tema de hongos o de este tipo de cosas hasta que pues, lo escuché. Entonces, eso no lo había escuchado más que para fascinar o este tipo de alucinaciones que decir, ¿no? Pero eso te tocó. Ujú, ujú. Gracias, Eli. Sí, los hongos realmente son los maestros de la sustentabilidad. Yo creo que más allá de que nosotros no podríamos sobrevivir sin los hongos. La Segunda Guerra Mundial fue ganada gracias a los hongos, a la penicilina, el desarrollo toda la bioremediación se basa en las enzimas de los hongos, enzimas de bacterias también, pero los hongos son los principales productores de enzimas degradativas. De los hongos vienen, como lo dijo Paulette también, vienen todas el 90% de nuestros antibióticos vienen de los hongos, ¿no es cierto? Son seres extremadamente adaptados. Creo que la sustentabilidad, como ustedes bien lo dicen, precisamente va por esos campos. A veces la bioremediación suena un poco, yo siempre digo que la microbiología suena mejor que las películas de ficción. Ahí está el caso del COVID, nadie se le ocurrió hacer una película como esa. Entonces, los microorganismos siempre superan la ficción. Pero vamos un poquito más allá de la bioremediación, a algo que también mencionó Paulette.
¿Qué piensan ustedes, por ejemplo? Los hongos también se desarrollan y están en las áreas de los biomateriales. ¿Han escuchado alguna vez sobre biomateriales? ¿Saben qué son? ¿Les interesa el tema? ¿A qué les suena? Si es que no han escuchado nunca, ¿a qué les suena biomateriales? Sí, bueno, los biomateriales, de lo que entiendo, no son lo que siempre necesitamos para construir cosas, cosas así. Algunos que tienen una huella súper alta, ¿no? Por ejemplo, el hormigón o el cemento, se necesita un montón de energía para fabricar las cosas con hormigón. Pero no había imaginado que los hongos podrían servir para reemplazar biomateriales, porque justamente los biomateriales deben cumplir características como ser duros, resistentes a la intemperie, tener altas densidades para que puedan soportar los golpes, yo qué sé. Entonces, los hongos sobreviven a la intemperie muy bien, crecen en todo lado básicamente, Sí. pero de ahí a que sean masivos y súper densos, no había escuchado, súper interesante. Si nos cuentas más, interesadísimo. Siempre lo había relacionado como tal vez la creación de materiales a base de organismos, seguramente, mezclando la biología, pero de igual manera, o sea, es un tema que me interesa un montón, pero que realmente no había tenido conocimiento de que los hongos tuvieran tal alcance. Yo les cuento un poco cuando estuvimos conversando con Paulette y cuando ella estaba desarrollando su charla. Ella trabaja con biomateriales gracias a otro equipo, ¿no es cierto? Ella tiene un equipo de trabajo, tiene muchos amigos que son enamorados de los hongos y, por ejemplo, hacen ladrillos de hongos. ¿Por qué? Porque los hongos cuando crecen, ¿no es cierto? Son las raíces de los hongos que se llaman micelios, se unen y se forma prácticamente un ladrillo. Como decía Jordan, el biomaterial tiene que ser resistente, ¿no es cierto? Como el hormigón. Si no es igual que el hormigón, no nos sirve. O sea, lamentablemente es así. No nos sirve para hacer una casa, no nos sirve para protegernos. Pero, ¿alguna vez han intentado sacarle un hongo al queso? Es la cosa más resistente que existe. Ustedes le rayan, el hongo sale, supuestamente, ustedes se comen, ¿no es cierto? El resto del quesito. Y al día siguiente, ¡pum!, otra vez está el hongo ahí. No se fue. No se fue porque resisten precisamente ese tipo de fuerzas físicas. Los hongos son así, son extremadamente resistentes y si quedó una espora en el queso, ellos vuelven a crecer sin problema, ¿cierto? Entonces, lo que Poler nos comparte precisamente es toda esta diversidad que tienen y estas facultades que tienen de las que podríamos aprender, sobre todo para sustentabilidad. Los hongos son precisamente la base, no solo de la bioremediación, sino como decimos ahorita, biomateriales, bioproducción, bioprocesos, bioproductos. Yo creo que es muy interesante escucharle a Poler, ella eh, es muy contagiosa en el mejor sentido de la palabra. Ella habla y uno se queda así, pero pensando y dice, sí, qué bonito que es este reino. Y uno ve las piezas de arte que ella tiene, que hace con hongos. Todos los biomateriales que ella usa en sus piezas de arte son de hongos, son a partir de hongos de su laboratorio. Ahora, otra siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes, cómo identificarían ustedes, hablando de sustentabilidad y de hongos, cómo hacemos divulgación? ¿Cuál es el punto y mm, cuál es el papel que juega la divulgación cuando hablamos de sustentabilidad con hongos? Más allá tal vez de una sustentabilidad económica, el rol de la divulgación es que puede llegar a generar una divulgación, perdón, una sustentabilidad ambiental, porque al divulgar este tema, yo que sé, tal vez en el aspecto de la industria o en muchas áreas puede generar un cambio positivo, aprovechar tal vez uno de los elementos, una de las materias primas, una de las materias para aprovecharla y así reducir el impacto ambiental, tal vez desde ese punto generando una sustentabilidad más asociada al cuidado ambiental. Sí, yo creo que la divulgación, bueno, tiene un montón de aspectos positivos, pero en este caso es súper interesante que hay muy poca gente estudiando los hongos, ¿no? Hay muy pocos micólogos y micólogas. Entonces, yo conozco un montón de botánicos, de mastozólogos, de herpetólogos, pero muy pocos micólogos, micólogas. Entonces, creo que es importante que esa divulgación llegue a los más jóvenes, a los chicos que aún no saben qué hacer con su vida, qué decidir, qué carrera perseguir y ver este mundo que sabemos muy poco todavía, ¿no? El reino fungi es el más nuevo, sabemos muy, muy poco acerca de cómo se reproducen, qué hacen, cómo viven.
y creo que ahí hay un montón de conocimiento que mucha gente podría aportar, pero como vemos ahora, muchos ignoramos acerca de las bondades o de la naturaleza tan enigmática de los hongos, ¿no? Entonces, creo que la divulgación cumple un rol ahí fundamental, acercando a los más jóvenes de este mundo súper interesante. Sí, como decía Paulette al final de su charla, ella nos invita también a salir un poco, ¿no es cierto? A salir un poquito a la naturaleza, no necesariamente hay que irnos al Yasuní. Yo les aseguro que si ustedes salen al patio de su casa van a encontrar un hongo porque ellos son así. Ustedes les dan la oportunidad y ellos crecen, son súper humildes. No necesitan más que una oportunidad de 2 minutos y ellos empiezan a crecer. Entonces, la invitación de Paulette es precisamente salir un poco y empezar a ver más allá, ¿no es cierto? Más allá de lo que es, como ella dice, es evolutivo y es lógico que cuando vemos un hongo en la comida, no queremos comernos. O sea, no hay que irnos hasta el otro punto en el que todos los hongos son buenos, ¿no? Por supuesto que hay hongos que pueden crear enfermedad, pero no son la mayoría, no son ni siquiera el 10%. Entonces, el resto del reino fungi del reino fungi es precisamente el que se desarrolla y en el que nos permite más desarrollo hacia la sustentabilidad. Y si salimos un poquito más allá, ¿no es cierto? Y empezamos a ver los hongos con otros ojos, los ojos a los que nos invita Paulette, tal vez empezamos a enamorarnos un poquito más. Yo creo que también hay que rescatar que la invitación de Paulette en cuanto a la divulgación y en cuanto a abrir los ojos y ver los hongos de otra manera, no necesariamente es solo a partir de, por ejemplo, grandes divulgadores o micólogos, ¿no es cierto? A veces a veces la divulgación precisamente no tiene que venir de el micólogo más experto, sino de la gente del día a día. Salimos con nuestra familia, aquí les cuento una pequeña anécdota, mi mami odiaba, como buena madre, odiaba cualquier cosa que tenga hongos en la refrigeradora, ¿no es cierto? Y tenía hongos y ya botaba, ¿no es cierto? Enseguida, y luego el cloro y a limpiar y todo. Y desde que hemos hablado un poquito más de los hongos, mi mami siempre que se encuentra una fruta por ahí con un honguito pequeñito me manda una foto. Pero ustedes tendrían que verle a mi mami cómo ella se viste para tomar la foto, porque ella odia los hongos. Entonces mi mami que sí que los guantes, que el hongo así lejísimos, del celular así, o sea, la foto yo siempre tengo que hacerle 100x de zoom para poder ver dónde está el hongo, le tiene así de lejos, o sea, le genera un asco terrible, pero ya se acuerda que no necesariamente es una enfermedad. La mayoría de hongos que están en nuestro alimento, si no los consumimos, no nos van a hacer nada. Entonces mi mami ya los tiene ahí, se acuerda que está bien, ya a esto le gusta a mi hija, muy interesante. Ella me dijo que de aquí puede salir también la penicilina, entonces ya, poco a poco. Hace unos 5 años mi mami imposible tocar una fruta con un hongo, imposible. O sea, eso era algo que mi mami jamás hubiera hecho antes de eso. Creo que la invitación de Poler es precisamente eso, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestros pequeños espacios empezar a hablar un poquito más de las cosas que nos fascinan y que pueden relacionarse con la sustentabilidad. A veces se cree que el arte no está relacionado con la sustentabilidad, sí está. Los artistas son precisamente la gente que vive más sustentablemente. Yo conozco muchos artistas que viven de maneras muy sustentables porque utilizan todo lo que está a su alcance para crear sus obras. Son muy recursivos. Hablamos de arte. ¿Se les ocurre alguna otra área en la que podríamos hablar de hongos? Yo sé que ya les pregunté esto, pero me refiero más allá, ahora, en su día a día, en lo que ustedes hacen el día a día, Alejandro, Jordan y Eli. ¿Cómo se les ocurre que podemos hablar un poquito más de estos temas? Sustentabilidad, hongos, divulgación, desarrollo sostenible. ¿Qué opinan? Bueno, yo trabajo justo en analizar las tasas de descomposición de la materia, ¿no? Lo contrario a los hongos, a mí me gusta que las cosas no se descompongan. Y ahora que lo estoy pensando, súper interesante, nunca me había planteado la existencia de hongos en el páramo, en el frío, hasta donde es muy notorio, porque en los bosques súper notorio los hongos, ¿no? Afuera de las casas son súper notorios los hongos. Pero en el frío extremo no he visto muchos hongos. Me voy a poner a la tarea de, como dice Paulette, aparte de lo que normalmente veo en el páramo, ahora buscar a ver si hay más hongos y qué está pasando ahí. Pues realmente no lo había visto más allá de que un aspecto cotidiano solo es, no sé, tal vez lo que se usa en la cocina, que son los hongos como los champiñones, pero no más allá de eso.
que sí que puede, pues nos sirven como alimento, pero eso es lo único que, a lo que he estado adaptado en mi cotidianidad. Ujú, ujú. Gracias, gracias Alejo. Eso es algo súper importante. Tal vez tú le ves como algo súper chiquitito, pero no es así. La mayoría de dietas vegetarianas tienen al menos un 20% de consumo de hongos, porque son una gran fuente proteica. Y poco a poco las grandes industrias van entendiendo esto, ¿no es cierto? Y ustedes habrán oído de la proteína a base de plantas. Entonces, la proteína a base de plantas depende del país en el que ustedes estén eh, haciendo su investigación, en el que estén comprando, depende del país que haga y que produzca. Pero hay proteínas a base de plantas que sí, en efecto, son a base de lenteja, a base de garbanzo, pero hay países en los que su constitución no define los hongos como reino fungi, eso no existe en la constitución. Entonces entran los hongos a la parte de las plantas. Y a veces esta proteína a base de plantas tiene un montón de saccharomyces, que es un hongo. Entonces lo que tú dices que parece chiquitito, porque yo sé que te refieres a los champiñones en la pizza, cosas así, ¿no es cierto? Pero no es tan chiquitito, créeme, es un cambio súper grande y es un cambio en el que poco a poco nuestro país se va uniendo y precisamente la fuente proteica a partir de los hongos es una de las más enriquecedoras. Es incluso mucho mejor que alguna proteína sola a base de plantas. Casi siempre la proteína que se hace a base de plantas tiene una combinación de hongos y de plantas, porque la cantidad de proteína que se tiene es gigante. Te agradezco un montón. Y eso me parece súper Sí, sí. interesante Ujú. también, porque a la final, cuando hablamos de sustentabilidad, el hecho de producir alimentos nutritivos es bastante complejo a la hora de sustentables. No son sustentables, por ejemplo, las carnes de res o las carnes rojas van en contra de la sustentabilidad. Yo creo que ahí podría ser otra salida súper interesante como los hongos pueden aportar y no sé si estamos tomando las decisiones correctas al tiempo adecuado. No sé qué piensan ustedes. ¿Creen que debemos empezar a cambiar ya las dietas un poco más drásticamente o debemos seguir que vayan habiendo cambios progresivos? En mi caso creo que, o sea, sería muy interesante llevar a cabo un cambio drástico, perdón, pero es muy difícil porque la sociedad no está adaptada a esto, ni siquiera tiene conocimiento acerca del tema y realmente los cambios son lo más difícil para las personas, aunque hablemos de sustentabilidad. Es muy difícil que la sociedad cambie si no conoce acerca del tema. Entonces, de algún modo, es importante divulgar el tema, pero pues tocaría esperar que se lleve un cambio progresivo. Creo que por ahí va mucho la invitación de poner a pensar en este tipo de, como ella decía, la biología de los hongos, todo lo que ellos tienen por detrás y cuánto podemos aprender de ellos, creo que es precisamente parte de una respuesta a la sustentabilidad, a este tipo de preguntas. Debemos empezar a cambiar ya plant-based, debemos empezar a hacer biomateriales, ese tipo de cosas nos puede enseñar la naturaleza y podemos ir poco a poco. Les agradezco un montón, como siempre el tiempo nos juega en contra, ya se nos acabó el tiempo para esta conversación, pero les agradezco un montón por su participación, les agradezco por estar atentos, por estar conversando, por sus opiniones, por no tener miedo a opinar, eso es algo súper interesante. Y lo que ya estamos haciendo aquí ya es divulgación y ya empieza a generar un cambio. Entonces, les agradezco un montón por su disponibilidad y de verdad espero que estén dispuestas y dispuestos para una siguiente charla, un siguiente círculo. Tenemos muchos planeados, así que ojalá podamos llevarlos todos a cabo y también les estaremos avisando cuando las charlas estén ya publicadas también para que nos puedan seguir y nos puedan ayudar a compartir. Les agradezco un montón por su tiempo. Gracias por todo. Seguramente estaremos muy ansiosos y emocionados de compartirlo con el resto de personas. Muchas gracias, Alejo y Eli. Les agradezco un montón. Sí, muchas gracias también. Gracias, gracias, Jordan. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.